Y bueno, Don Cinéfilo se estrena el día de hoy. Vamos a ver un adelanto. Hola amigos de TVWAP, yo soy Don Cinéfilo y aquí te van unas recomendaciones para el fin de semana. Regresamos aquí al De eso se trata. Don Cinéfilo ahí está presente en el TikTok. Se publicó ayer en la noche. Elías, muchísimas gracias. Oye, pues 3 películas para ver este fin de semana. Exactamente, 3 películas. Además, digo, esto fue muy inconsciente, realmente no lo pensé cuando hice películas, pero me di cuenta que las tres tienen un hilo conductor muy interesante sobre el distanciamiento de las familias, que a mí me pareció como muy, pues, muy llegador. Claro. Y digo, obviamente se manifiesta de maneras distintas, porque bueno, son 3 películas muy diferentes entre sí. Claro. La primera de la que vamos a hablar se llama Marcel, el caracol con zapatos. Bueno, esta es una película de animación, es de stop motion, que pues a mí me parece fascinante cómo logran esta película, porque bueno, esta película pues literalmente es un falso documental. Claro. Bueno, falso documental. Evidentemente. Sí, evidentemente es un falso documental, pero es muy interesante la premisa porque, o sea, pues es esta idea de hacer un documental sobre la vida de un pequeño caracol de mar. Claro. Que pues... Pues digo, de finalmente es entrada un símbolo y un pretexto para hablar de muchas cosas que suceden, ¿no? Sí. O de la soledad, del divorcio, del abandono, de la búsqueda de la familia. Sí. Sí, es un documental que a mí me gustó mucho en ¿no? Sí, la verdad es que es muy interesante porque un personaje tan sencillo y tan, bueno, o sea, cuando quizás platicando con alguien, si le digo, pues mira esta película sobre de un documental sobre un caracol de mar, pues van a decir, no, pues que, o sea, está muy raro, o Sí. no, Y no me sí está interesa, muy no, raro. no lo puedo tomar tan en serio, pero me parece un personaje muy lindo, o sea, y la verdad, creo que es una película muy tierna que bueno, además, el mismo documentalista que está grabando la película dentro de la película es el director de la película. Claro. Y bueno, o sea, este proyecto realmente lleva más de 10 años en desarrollo. Realmente, pues empezó como una serie de cortometrajes que Se de fueron hecho pueden subiendo. ver estos cortometrajes en YouTube, precisamente. Lo que sucede en el Sí. documental O sea, eso bueno, sí está realmente apegado a la realidad. todo este proyecto inició con estos cortometrajes que están en YouTube, que pues este proyecto, el director Dean Fleischer Camp, lo inició con su ahora ex esposa Jenny Slate, que pues de hecho ella es la que hace la voz del caracol. Qué maravilla. Entonces, o sea, es muy interesante porque incluso, bueno, a mí se me hizo como un rompimiento muy, muy extremo y que me hizo como reflexionar mucho, porque hay una parte en la que el mismo director le está contando al caracol sobre que se está separando y sobre su divorcio, y pues es un poco loco pensar que se lo está contando a su propia ex esposa. Entonces, Sí, o sea, la verdad es es un que tema interesante. es muy pero- interesante. ¿Tienes un par de películas más, Don Sí, Cinéfilo? nada más Nada quiero más coméntalas rápido. haré un breve comentario, nada más para cerrar con Marcel. Un detalle que a mí me parece fabuloso es que absolutamente todo está hecho en animación. Bueno, obviamente las personas no son animación, pero toda la casa y todo lo que vemos a cuadro es animación stop motion. Wow. Y creo que es de los trabajos, bueno, o sea, porque yo realmente pensaba que lo único de animación eran los personajes. Y no. Pero cuando me enteré que el coche, la casa, Pues todos es los escenarios son imperceptible, de animación, o Es sea, ahí sí me imperceptible, pareció la verdad es que es impresionante. interesante. Bueno, Y bueno, rapidísimo, las otras dos para películas. retomar las otras 2 películas. Nada más coméntalas porque tenemos un La minuto. primera es, bueno, en este caso la segunda es una película francesa que se llama Petite Maman, que, bueno, esta es una película que pueden ver en Prime Video y en HBO Max, que se me pasó comentar que también estaba en HBO Max,
que pues, o sea, esta película también va como sobre la pérdida. En este caso, pues muere la abuela de la niña, que es bueno, la protagonista es una niña, y pues cuando visitan la casa de su mamá, pues conoce a otra niña como misteriosa, pero hay ahí un giro bastante interesante que no quisiera revelar, pero bueno, o sea, que incluso el mismo título lo dice. Bueno, o sea, Ok. Petite Maman, que pues Que en sí, español es sería, pequeña. bueno, la traducción, mamá pequeña, efectivamente. Entonces, o sea, es como digo, esto ya va a ser como soltar un poco el spoiler, pero es como para animar a la gente a que le vea la película. Pues realmente esta misteriosa niña es como una versión infantil de su propia mamá. Claro. Entonces es como este deseo de una niña que convive con su mamá cuando era niña. Entonces, o sea, me parece bueno, como una forma muy bonita de abordar como el duelo, porque pues ella era muy cercana a su abuela, y entonces como conocer este vínculo aparte con su mamá, que pues ya estaban un poco distanciadas por todo este proceso del Buen duelo, tema, pero... buen tema. 3 películas con buen bueno, tema. pues finalmente aquí una propuesta que pueden ver en Movie, que se llama Una historia verdadera o The Straight Story. Esta película es de David Lynch, que, bueno, esta película a simple vista no parece de David Lynch, porque Sí, es otra si cosa. conocemos el cine de David Lynch, o sea, pues sabemos que le gusta pues ponerse, bueno, es que es difícil Cualquiera hasta describir a entiende, David ¿no? Lynch. Exactamente. Y algo que me pareció muy chistoso es que, o sea, el mismo David Lynch considera que esta es su película más experimental. Órale. O sea, a simple vista es como la más normal de su carrera, pero él considera que es la más experimental. Pues te voy a ser Y sincero, de las 3 que recomendaste es la que más me gustó. ¿No? Es una gran película. a mí me encanta cómo con algo tan sencillo bueno, o sea, David Lynch de por sí pues es un maestro de la narrativa, a pesar de que se pone muy experimental y tienes que estar Y de pronto hay que procesando verla las 3 películas. veces, ¿no? Exactamente. Tienes, sobre todo, bueno, de sus películas, pues yo creo que Mulholland Drive Sí, no. y Los Ya ni Highway, lo digas todas porque me esas son empieza a muy- doler un poco la cabeza. No, pero esta película me parece una propuesta muy bonita, o sea, la verdad. Y incluso el hecho de que sea la única colaboración que tuvo Con con Disney, Disney, ¿no? o sea, bueno, que de por sí Disney como que tuvo un poco, pues no le dio tanta difusión en su momento a esta película, realmente, bueno, o sea, si no fuera por Movie, esta película pues sería Exacto. Yo no muy la difícil de tenía en el conseguir. mapa, ¿eh? Pero bueno. No, de hecho, si no me equivoco, esta película pues no existe en formato físico. Ah, mira. Entonces, o sea, la verdad se agradece que la rescaten. proyectos de streaming como Movie pues estén rescatando estas películas, sobre todo porque pues se nota la restauración, o sea, Claro. la verdad es un gran Pues, don trabajo. cinéfilo. Y bueno, Pues hasta yo ahí sé nos que el quedamos. yo sé que el corte, pero nada Ya más. estamos, a 2 minutos, ya nos pasamos 2 minutos ni hablar. Recuerden, Don Cinéfilo se estrena siempre los jueves por la noche y el viernes aquí en el De Eso Se Trata.